Quedé huérfano y a cargo de mi hermano. Apenas tenía 7 años y él no había cumplido aún los 18. Nadie de mi familia quiso apoyarnos. Se podría decir que solo nos teníamos el uno al otro. Mi hermano tuvo que dejar la escuela y conseguir 3 trabajos diferentes solo para que pudiéramos sobrevivir. Esto nos obligaba a mudarnos con mucha frecuencia, pues no podíamos pagar la renta. En una de esas mudanzas llegamos a una colonia que, además de ser peligrosa por la inseguridad, era conocida por albergar brujas, según algunos amigos de mi hermano. Él no creyó en esos rumores. Como yo pasaba gran parte del día solo, después de la escuela, mi hermano me impuso algunas reglas. No podía asegurarse de que yo las cumpliera, pero me rogaba que lo hiciera para poder trabajar más tranquilo. Debía ir directo a casa después de la escuela, comer la comida que me dejaba preparada, hacer mi tarea y salir a jugar un máximo de 2 horas. Si veía problemas, tenía que alejarme y regresar a casa. Si podía evitar salir, mejor. Años después, mi hermano me confesó que se sentía más seguro cada vez que acabábamos de mudarnos, porque, al no tener amigos, yo no salía. Recuerdo bien que en esa colonia me costó mucho hacer amigos, precisamente porque los vecinos creían en esas historias de brujas, y por eso los niños no querían juntarse conmigo. Cerca de la colonia pasaba un río, y una tarde, unos 3 meses después de habernos mudado, decidí salir porque me aburría en casa. Bajé al río para ver si podía pescar algo, no tenía equipo ni nada por el estilo, solo un bote. Estuve ahí cerca de 1 hora sin atrapar nada, y ya comenzaba a enojarme cuando, al voltear, vi a un niño parado detrás de mí. Su ropa estaba maltratada y sucia. Como siempre me ha gustado conocer gente y odio estar solo, lo saludé. Él respondió al saludo y se presentó como Samuel, pero se notaba que lo hacía de forma forzada. Para romper un poco la tensión, le propuse que jugáramos. Aceptó, pero la interacción seguía siendo extraña. Intentamos atrapar peces, pero ya había agitado tanto el agua que los peces ni siquiera se acercaban. Le sugerí ir a otro lugar a jugar. Samuel aceptó y mencionó que tenía la idea de poner un columpio en uno de los árboles cercanos. Le dije que era una gran idea y pasamos el resto de la tarde haciéndolo. Le pregunté dónde vivía, y resultó que estaba a unas 3 casas de la mía. Le conté lo difícil que me resultaba hacer amigos y que la mayoría de la gente decía que en la colonia había brujas, pero él se quedó serio. Le pregunté por qué no se reía y comenzó a hacerlo de forma casi mecánica, diciendo que no me había entendido. Me pareció raro. Pensé que tal vez él y su familia sí creían en las brujas. A decir verdad, las personas que había visto en la colonia parecían normales y nunca escuché nada extraño. Tanto mi hermano como yo pensábamos que todo eso eran tonterías. No quise seguir con el tema y pasamos el resto de la tarde jugando con el columpio. Solía regresar a casa cuando comenzaba a oscurecer para que mi hermano no se preocupara, pero esa vez Samuel me insistió para que me quedara un poco más. Me dijo que podíamos ir a su casa a jugar videojuegos, porque su mamá le había comprado una consola. Me encantaban los videojuegos, y estuve a punto de aceptar, pero recordé que mi hermano siempre me advertía que no entrara a casa de nadie que acabara de conocer. Si ya conocía al amigo, necesitaba su permiso. Intenté cambiar de tema, pero Samuel siguió insistiendo hasta que le dije que no podía, que mi hermano no me dejaba y no quería que se enojara o preocupara. Lo entendió y dijo que estaba bien, pero sugirió que podía ir por la consola a su casa y llevarla a la mía para jugar. Le respondí que en mi casa no había televisión. Yo no quería seguir arruinando las cosas, así que le dije que en serio tenía que irme. A pesar de que él no se despidió, comencé a caminar hacia mi casa. Samuel se quedó parado un rato y después escuché cómo comenzó a correr en mi dirección. Me volteé y él me dijo que aún así podía ir a mi casa y jugar ahí, si quería. Le dije que estaba bien, y los dos comenzamos a caminar.
Pero una vez que ya estábamos justo enfrente de mi casa, él volvió a insistir en que fuera a la suya. Me dijo que no estaba lejos y que solo fuéramos por media hora y después volviera. Durante el camino, le había dicho que mi hermano trabajaba mucho y que yo estaba solo en casa. Samuel me dijo varias cosas, como que su mamá podría prepararnos palomitas y que, si no quería jugar, también tenía muchas películas para ver. Todo esto comenzó a llamarme mucho la atención. Ya viéndolo desde una perspectiva de adulto, sé exactamente lo que él quería hacer, pero en ese entonces yo todavía no entendía nada y estaba muy tentado en ir con él. Por lo que recuerdo, le dije que sí, pero antes de que tanto él como yo pudiéramos dar un paso para caminar hasta su casa, mi hermano me llamó por mi nombre. Me preguntó qué estaba haciendo y, sintiéndome culpable porque estaba a punto de romper una de las reglas que él me había puesto, le dije que nada. Aquel niño pareció asustarse y dijo que tenía que volver a su casa. Prácticamente salió corriendo. A mi hermano le pareció raro toda esa escena, pero no dijo mucho, solo me regañó un poco porque ya era noche y yo seguía afuera. Me dijo que conocía las reglas y que debía regresar antes de que oscureciera. Yo solo le dije que había perdido la noción del tiempo, pero que estaba acompañado por Samuel. Él solo me dijo que daba igual porque Samuel tenía mi edad y no podríamos defendernos ante nada. Al día siguiente, que era el descanso de mi hermano, decidí ir a jugar, pero no pude dar con la casa de Samuel. No sabía en qué lado de la calle se encontraba, solo sabía el número de casas que faltaba para llegar a la mía. No me importó y fui a donde Samuel y yo habíamos construido el columpio para usarlo, pero una vez que llegué allí, me di cuenta de que había otro grupo de niños que también lo estaban usando. No eran de mi vecindario. Vi esto como la oportunidad perfecta para volverme amigo de ellos, pues les diría que nosotros lo habíamos construido. En el momento en que me vieron, comenzaron a decir cosas sobre el vecindario en donde yo vivía, y no tuve otra opción más que alejarme de allí. Iba muy triste de camino a mi casa cuando vi a Samuel, que también parecía ir caminando hacia el río. Me alegré al verlo, lo saludé y él me dijo que había ido a mi casa, pero que mi hermano le había dicho que no estaba. Le pregunté a qué podríamos jugar, pues los otros se habían adueñado del columpio. Él volvió a proponerme ir a su casa y me dijo que en esta ocasión podríamos pedirle permiso a mi hermano. Pero la verdad es que con el regaño que me había dado el día anterior, ya tenía suficiente. Sabía que no me iba a dejar ir porque no confiaba en las demás personas, y se lo hice saber a Samuel. Él insistió, diciendo que si no quería decirle a mi hermano, no le dijera, pero que fuéramos un rato y que él nunca lo sabría. Me dijo que quería enseñarme su consola de videojuegos porque su mamá le había comprado una nueva que era de peleas y servía para 2 jugadores. De nuevo, estuve a punto de aceptar, pero mi remordimiento por desobedecer a mi hermano me ganó. Le dije que tal vez podríamos ir a jugar a las maquinitas que estaban en la tienda. Tenía algo de dinero para gastarlo en eso. Samuel se decepcionó, pero al final me dijo que sí, y los dos fuimos. Creo que eso fue la primera vez en la que sentí que Samuel se soltó un poco. Ya no se sentía mecánico y parecía que no solo le gustaba estar conmigo, sino que también se lo estaba pasando muy bien. Terminamos sentados en la banqueta afuera de la tienda, tomando un refresco y hablando de muchas cosas, como nuestros pasatiempos o lo que más nos gustaba de la escuela. A mí me sorprendió un poco porque Samuel me dijo que él sí había ido a la escuela, pero su mamá había decidido que, a partir de ese año, ya no iba a ir. A él no le importaba porque casi no le gustaba ir a la escuela y muchos muchachos lo molestaban. No le dije nada porque no sabía cómo responder a eso. Mi hermano siempre me había dicho que seguir en la escuela era el único camino que debía seguir, pero la madre de Samuel parecía no pensar así. Se nos hizo bastante tarde hablando, y de hecho, mi hermano fue a buscarme a la tienda. No estaba enojado en esa ocasión, pero no le gustaba que estuviera fuera de noche. Me despedí de Samuel y luego volví a mi casa.
Desde ese día, Samuel y yo comenzamos a ser mucho más cercanos, y también dejó de decirme que fuera a su casa. Ya ni siquiera mencionaba el tema. Siempre que nos veíamos, solo jugábamos durante un buen rato y yo siempre regresaba a mi casa antes de que oscureciera. Samuel jamás mencionaba su consola de videojuegos ni lo genial que podríamos pasarla si iba a su casa con él. Creo que esta dinámica pasó así durante unos 3 meses más aproximadamente, hasta que en una ocasión regresé de la escuela, corrí directamente hacia el río, pues era donde siempre nos veíamos. Él sí estaba allí, pero estaba sentado en una roca, solo picando un charco de lodo con una vara. Al principio no lo noté. Solo me acerqué a él y le pregunté qué era lo que estaba haciendo. Fue ahí cuando él me volteó a ver, y parecía que había estado llorando. Le pregunté qué le pasaba y si podía ayudarlo, pero él me dijo que no. Lo que pasaba era que su mamá lo estaba obligando a hacer algo que en serio no quería hacer. Le pregunté qué era, pensando que tal vez quería que volviera a ir a la escuela, pero lo que me dijo me asustó. Él me dijo que su mamá quería secuestrarme y que él debía llevarme a su casa, pero que no quería hacerlo porque ya había llevado a otros niños antes y nunca los había vuelto a ver. Él no quería que yo desapareciera como los demás. Me quedé mudo porque no entendía muy bien la gravedad de lo que Samuel me estaba diciendo. Él siguió contándome más cosas. Me dijo que todas las noches escuchaba a su mamá, junto con varias mujeres que también vivían en nuestro mismo vecindario, haciendo rituales muy extraños. Y que muy a menudo amanecían animales muertos en su patio. Su mamá siempre le decía que se hiciera amigo de los niños para llevarlos a su casa, porque si no lo hacía, al que le iban a pasar cosas malas era a él. Tuve mucho miedo. Creía que algo iba a saltar para intentar secuestrarme o algo así. No le dije nada a Samuel, solo me eché a correr directamente hacia mi casa. Una vez allí, me encerré y no salí hasta que mi hermano llegó. Mi hermano notó que yo estaba muy alterado y me preguntó qué era lo que me pasaba. Le conté todo lo que Samuel me había dicho. Mi hermano se preocupó, no precisamente porque creyera que la madre de Samuel era una bruja, sino por el hecho de que quería secuestrarme. Desde ese día, no me quiso dejar salir solo. Me dijo que, en lo que encontraba otro lugar para mudarnos, él hablaría con sus jefes en el trabajo para que yo pudiera estar allí con él todo el tiempo. Solo le debía prometer que me iba a comportar. Le dije que sí, porque yo también estaba muy asustado de lo que la madre de Samuel podía hacerme si me encontraba solo. Durante una semana, esta fue la dinámica. Después de la escuela, iba hasta uno de los trabajos de mi hermano y permanecía allí hasta que terminaba su turno. Así, los dos volvíamos a casa. En una ocasión, en mi salón hubo una actividad después de clases en la que participé. A la hora de la salida, ya no quedaba casi nadie. En cuanto crucé la puerta, me di cuenta de que, en la banqueta cruzando la calle, estaba parada una mujer de unos 40 años. Me sonreía y, por su postura, parecía que estaba esperando a que yo saliera. Solo que yo no la conocía. Cabe mencionar que, para este momento, yo nunca había visto a la madre de Samuel más que por lo que él me había platicado, pero directamente no la conocía. Aquella mujer miró a los dos lados antes de cruzar y estuvo frente a mí en poco tiempo. Me sonrió y me dijo que mi hermano la había mandado para recogerme. A mí se me hizo extraño, porque mi hermano nunca mandaba a nadie a recogerme. Me quedé callado por un momento sin saber qué responderle, y ella insistió con una voz muy amable, diciéndome que estaba bien y que mi hermano le había dicho que me llevara de vuelta a casa porque él se había sentido enfermo. Estaba descansando en nuestra casa y necesitaba que yo fuera allí. No sabía qué hacer, pero recordé que mi hermano me había dicho que si algo así llegaba a pasarme, debía decirle a la persona que estaba diciendo eso que estaba bien, pero que primero iba a llamarlo, lo cual hubiera sido imposible porque yo no tenía teléfono. En cuanto le dije esto a la mujer, me sujetó muy fuerte de la muñeca diciéndome que yo tenía que ir con ella.
Me asusté mucho y comencé a tirar en sentido contrario y a gritar para que alguien me escuchara. Uno de los maestros que se había quedado para la actividad me vio y comenzó a gritar y a correr en mi dirección para que aquella mujer me soltara. Si lo hizo, me soltó y se fue corriendo. Corría demasiado rápido para una mujer de su edad. El maestro llegó conmigo y me preguntó si me encontraba bien y si conocía a la mujer. Yo le dije que no y le conté lo que me había dicho. Él me dijo que todo estaba bien y me llevó con mi hermano a su trabajo. Mi hermano se asustó, pero también me dijo que ya había encontrado otro lugar al que podíamos mudarnos. Esa sería nuestra última noche en esa casa y me prometió que yo estaría bien. Esa noche empecé a escuchar sonidos que parecían provenir de afuera de mi ventana. Era la voz de una mujer. Reconocí que era la misma que había intentado secuestrarme afuera de la escuela. Me asusté mucho, pero aún así me asomé por la ventana para ver si era ella. Abrí la cortina y me di cuenta de que no había nada, nadie. Solo un árbol seco que estaba allí desde siempre. Al poder ver un poco más, me di cuenta de que, además de ese árbol, casi en la punta del mismo se encontraba una lechuza que me miraba fijamente. Me dio un poco de miedo y cerré la cortina otra vez, pero al instante esa voz volvió a escucharse diciéndome que fuera con ella. Volví a abrir la cortina, pero de nuevo solo estaba esa lechuza allí, mirándome. Estaba a punto de volver a cerrar la cortina y volví a escuchar la voz. La voz que estaba escuchando salía de la lechuza. Levanté la mirada y lo confirmé. La lechuza estaba hablando diciéndome que saliera. Me asusté mucho, grité y comencé a llamar a mi hermano hasta que se despertó y vino a verme. Pero antes de que pudiera llegar a donde yo estaba, la lechuza extendió sus alas y se fue de allí. Le conté a mi hermano todo lo que había visto, pero él me tranquilizó diciéndome que eso no podía ser real y que tal vez lo había soñado o imaginado por todo lo que me había estado pasando. Me dijo que no me preocupara porque mañana a esa hora ya no estaríamos en esa casa. Esto lo supe un par de años después. Y es que mientras yo dormía, mi hermano comenzó a tener un mal presentimiento. Se pasó a mi cama para asegurarse de que yo estuviera bien, y por la luz del alumbrado público de afuera alcanzó a ver que un pájaro grande se paró en el filo de la ventana. Solo se quedó acostado, pero muy en alerta, porque algo dentro de él le decía que algo muy malo iba a pasar. Mi hermano dijo que empezó a escuchar cómo esa ave, que estaba afuera, empezó a picotear el vidrio. Tampoco quiso levantarse para ver qué estaba pasando, pero de repente esa ave picó tan fuerte que estrelló el vidrio. Lo asustó mucho. Se levantó con cuidado, abrió la cortina y vio a aquella lechuza que seguía picando el vidrio. Mi hermano me dijo que le pegó ligeramente a la ventana para que la lechuza se asustara y se fuera, pero en lugar de eso, lo único que consiguió fue que la lechuza lo mirara fijamente y le dijera que me entregara a ella, y él podría vivir. Mi hermano me contó que la voz de la lechuza era idéntica a la de una mujer. Se asustó tanto que cerró la cortina y se volvió a acostar en la cama conmigo, rezando todas las oraciones que se sabía. A pesar de eso, seguía escuchando la voz de la lechuza diciéndole que sus rezos no importaban y que me llevaría con ella. Mi hermano no se detuvo y eventualmente se quedó dormido. Al amanecer, se dio cuenta de que la lechuza ya se había ido, y lo primero que hizo fue empacar todas nuestras cosas. Dejamos esa casa para nunca más volver. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.